Un saludo a todos los que os disponéis a escuchar esta charla. En primer lugar, querría felicitar a la Cofradía de las Siete Palabras por esta interesante iniciativa de formación cofrade y agradecer a su junta directiva el darme la oportunidad de formar parte del proyecto. El tema del que voy a hablaros es del origen de las cofradías y la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Soria. Las cofradías representan lo más genuino del cristianismo, que es la fraternidad. No se puede entender el mensaje de Jesucristo ni el reino de Dios desde una manera individual. Tenemos que verlo de una manera colectiva. Si Dios es el Padre común de todos, todos somos hermanos. Y esa idea que es tan básica en la Iglesia, en un principio se podía vivir de una manera normal, porque las comunidades eran reducidas. Pero según fue pasando el tiempo, de los primeros cristianos era mucho más difícil vivir en esa fraternidad con el resto de hermanos. Por eso los laicos buscaron fórmulas para vivir con hermandad con el resto de cristianos, y de ahí nacieron las cofradías. Surgen hacia el siglo XI, que es una época de tránsito del mundo rural a una vida más urbana. Es una época difícil, de nuevos retos, y las gentes necesitan apoyo, el apoyo del hermano, del que está al lado, y así pueden superar problemas y retos que de manera individual era imposible que vivieran. Surgen las cofradías, estas primeras cofradías, en torno a los gremios, a los oficios, a los nuevos oficios urbanos que se crean en la sociedad. Y aquí nos damos cuenta cómo es muy importante la faceta de caridad y ayuda que hacen unos hermanos a otros. Así, cuando un trabajador, un compañero, un hermano del gremio cae enfermo y no puede trabajar, la cofradía gremial se encarga de mantener y sostener al propio cofrade y a su familia. E incluso cuando fallece, también de mantener a la viuda y los huérfanos. Las cofradías gremiales ayudaban a vivir la fe, hacían procesiones, pero no eran cofradías de Semana Santa. Las cofradías penitenciales o de Semana Santa nacen en el siglo XV, después de una evolución teológica en la que se se pone más el punto de mira en la faceta humana de Cristo y en los sufrimientos que tuvo que padecer en la cruz. Son los franciscanos, que son los guardianes de los santos lugares, que van trayendo reliquias del Lignum Crucis y que tienen mucha devoción por la cruz, y en concreto por la verdadera cruz de Cristo, los que propician las primeras cofradías, que son las de la Vera Cruz. Las cofradías de la Vera Cruz, que ya sí que son propias de Semana Santa, tendrán una procesión la noche del Jueves Santo, en la que normalmente sacaban Cristos crucificados y vírgenes dolorosas, y en las que había dos tipos de cofrades: cofrades de luz, que portaban cirios y velas con los que alumbraban el cortejo, y cofrades de sangre, que se flagelaban las espaldas pidiendo el perdón de los pecados. Y es que esa era una función muy importante que tenían las cofradías. Funcionaban en torno a la siguiente idea: si Cristo redimió el pecado de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, los hombres pueden redimir los suyos propios a través del sacrificio corporal. Y por eso era por lo que aparecían flagelantes en las procesiones. Pero estas cofradías de la Vera Cruz, que decimos que son propias ya de Semana Santa, añaden un elemento más, además de las funciones que tenían caritativas las gremiales, que es el hacer un especial acompañamiento en los entierros, ya sea de cofrades, ya sea de personas que dejan una limosna en la cofradía para que la Vera Cruz les acompañara, y llegan incluso a realizar el enterramiento material de las personas. Abrían la fosa, introducían el cadáver. Y es aquí donde tenemos los primeros datos de la cofradía de la Vera Cruz en la ciudad de Soria, cuando tenemos noticia de que se encargaba de recoger los cadáveres de los reos ajusticiados que habían sido condenados a muerte por la justicia, y los llevaban a enterrar a un pequeño terreno extramuros de la ciudad. Hacia 1552 deciden poner en aquel cementerio improvisado una pequeña capilla. Esa capilla es el humilladero, que hoy forma parte de la Ermita de la Soledad y que tenemos en el Parque de la Dehesa. Allí llevan un Cristo crucificado, y tenemos también constancia
como era normal, que la Cofradía de la Veracruz de Soria hacía su procesión el Jueves Santo por la noche. En ella había distintos pasos, que no nos extendemos ahora por razón de tiempo, pero podríamos analizarlos, pero llamó la atención que en un momento dado, en 1633, la cofradía se hace con un sepulcro, un Cristo yacente, para hacer también el Santo Sepulcro. Y evidentemente eso nos lleva a deducir que esa imagen salía en las procesiones. Es curioso porque en Soria, además de la procesión del Jueves Santo, tenemos datos también de que había una procesión el Domingo de Ramos, de mucha importancia, celebrada con mucha solemnidad, y que incluso tenemos datos anteriores a la procesión de la Cofradía del Jueves Santo. Con esas dos procesiones tenemos también los datos que desde 1559 el ayuntamiento, o la ciudad, más bien el ayuntamiento como corporación, se compromete a asistir a estas procesiones. Y así vamos viendo cómo a lo largo del siglo XVI y XVII pues va girando la Semana Santa de Soria en torno a la Cofradía de la Veracruz. Pero en 1663 llega a Soria un nuevo corregidor. El corregidor era como el representante del rey en la ciudad. Y este hombre llega en el momento de la Semana Santa y ve la procesión del Jueves Santo. Y no se debió llevar muy buena impresión de aquella procesión, porque en las actas del ayuntamiento del año siguiente, de 1664, dice que ya que la procesión, los pasos de la procesión se llevaban con pocas luces y poca decencia, decide establecer un orden de la procesión en la que asigna cada uno de los pasos a una de las cofradías gremiales que existían todavía en la ciudad. Así tenemos a los sastres, a los zapateros, a los carpinteros, al gremio de la lana. Todos ellos se van a ir encargando de un paso, a partir de 1664. Pero solamente tenemos ahí una cosa que nos llama la atención, que es que la Cofradía de la Veracruz en esa relación no aparece. Nos podría llevar a pensar que habría desaparecido en ese tiempo, pero hay un dato contradictorio, porque en 1668, solo 4 años después, se prohíbe que las procesiones se hagan por la noche, y para eso el ayuntamiento contacta con un 4 de la Cofradía de la Veracruz. 4, que además es una nomenclatura que nos lleva más para pensar en las cuadrillas de San Juan, pero así lo nombran, como un 4 de la Cofradía de la Veracruz, para determinar que las procesiones tengan que hacerse por la tarde, de manera que la procesión del Domingo de Ramos pasa a hacerse a las 5 de la tarde y la del Jueves Santo a las 4 de la tarde. Pasan los años y la siguiente noticia que tenemos es 1685, año en el que no volvemos a tener noticia de la Veracruz, pero tenemos dos datos muy importantes. Uno, que la procesión era el Viernes Santo, ya no el jueves, y que consistía en subir los pasos desde el convento de San Agustín hasta el Humilladero, que el Humilladero, como hemos dicho, y Ermita de la Soledad, habían sido propiciadas por la Cofradía de la Veracruz. Suponemos que seguirían los gremios, como había ordenado ya en su momento el corregidor, haciéndose con los pasos, con el control y con el tener que encargarse de ellos, pero no tenemos noticias de qué ocurre con la Semana Santa a lo largo de todo el siglo XVIII. Si eran los gremios las que seguían llevándola a cabo, hubo un problema, porque a final de la centuria los oficios se liberalizan, ya no es obligatorio pertenecer a un gremio para ejercer el oficio, y desaparecen. Con lo cual, si eran los que se encargaban de la Semana Santa, es posible que se resintiera. Y además, tenemos también la mala suerte que a principios del siglo XIX tenemos la Guerra de la Independencia con los franceses, y ahí tenemos datos también de que los pasos que se guardaban en el Humilladero sufren serios desperfectos. Pasada la guerra con los franceses, poco a poco se va recuperando la vida cotidiana en Soria y se recupera la procesión del Viernes Santo. Pero sabemos que a lo largo de todo el siglo XIX solamente se hacía con dos pasos: el ya citado sepulcro, que procedía de la Veracruz, y la Virgen de la Soledad. Y así será hasta 1887, cuando entonces el canónigo doctoral de la Colegiata de San Pedro, don Pedro Domínguez, decide fundar una nueva cofradía penitencial.
Se trata de solemnizar el Viernes Santo con una cofradía y con una procesión como tiene que ser en una capital de provincia, según las palabras que se recogen en los documentos, y para ello contacta con personas de relieve social en la ciudad. De hecho, el primer hermano mayor del Santo Entierro es el Marqués de la Vilueña, y futuros hermanos mayores o miembros de la Junta de Gobierno pues son personas que nos suenan tanto como Mariano Vicén o Eloy Sanz Villa. Esta nueva cofradía instaura la figura del nazareno, el traje de cofrade que hoy conocemos, y recupera los pasos de la Veracruz, que están en disposición de volver a procesionar, pero hay con una idea que tiene su gran repercusión en la que es ahora nuestra Semana Santa, la que conocemos ahora, porque piensan en representar, aparte del sepulcro y la soledad, los 5 misterios dolorosos del Rosario, de manera que representarán la oración en el huerto, para lo cual se compra un paso en 1892, los azotes de Cristo, ya teníamos un atado a la columna de la antigua Veracruz, que ahora saca la cofradía de la flagelación, la coronación de espinas, un antiguo exeomo, que no es el que se ha sacado ahora, sino uno que había en la ermita de la Soledad, con peluca, la caída, para lo cual el marqués de la Vilueña, el primer hermano mayor, dona el actual paso de la caída, y la crucifixión, que también era un paso que dona el propio marqués. Por eso insisto, que es importante ese planteamiento que se hace en la cofradía del Santo Entierro en ese momento, porque tiene la repercusión en las imágenes de la Pasión que hoy día tenemos en Soria y las cofradías que tenemos. Bien, pues aparte de eso, la procesión se nutre con tribus de Israel, personajes bíblicos, pendones, música, y coge una importancia de manera que vienen a ver esa procesión desde varios lugares alrededor de Soria. Pero como suele pasar en la vida, pasados los años, ese ímpetu se pierde. Y en 1922 vamos viendo cómo van perdiéndose cada vez menos participación en la procesión a lo largo del siglo XX, cómo va desapareciendo pasos, va perdiendo fuerza, y en 1922 la cofradía del Santo Entierro desaparece. Hoy sabemos que afortunadamente solo lo fue momentáneamente, pero desapareció. Eso no significa que no haya procesiones en Soria en ese tiempo, porque gracias al clero se vuelve a recuperar la procesión, pero volviendo al modelo antiguo. Solamente 2 pasos, sepulcro y soledad. Así llegamos a la época de la República, en 1931, lo que supone que, como el Estado es aconfesional, no es el ambiente más propicio para los temas religiosos ni para las procesiones, se prohíben en 1932 y en 1933 en Soria. En 1934 se vuelve a recuperar y al poco tiempo, como todos sabemos, pues llega la Guerra Civil. En la Guerra Civil España se divide en 2 bandos, la España republicana, la España nacional. Soria queda encuadrada en esta segunda. La España nacional resalta los valores religiosos, finalmente va a ser el catolicismo la religión oficial del Estado, por lo cual se vuelve a retomar la idea de volver a poner en marcha la cofradía del Santo Entierro. Ese año 1937. Además, aprovechando que en ese momento había en Soria muchos militares, pues la procesión se vuelve a hacer con gran esmero, con mucha participación, y vuelve a coger mucha fuerza. Con la pasada la Guerra Civil y con estas ideas que ya he dado, que ya conocemos todos, que sigue siendo así durante el régimen posterior, pues se desarrollan las cofradías, se pone mucho más interés, se vuelve a recuperar todo, pero hay una figura clave en Soria, que es don Bienvenido Calvo, que era el jefe de correos y que fue hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro. Este hombre en 1947 piensa que no solamente tiene que haber esa procesión del Viernes Santo por la tarde, del Santo Entierro, y planifica que se realice otra la noche del Jueves Santo, con la Virgen de la Soledad. Están haciendo la procesión del silencio, que conocemos ahora, la procesión de la Soledad. Y en esa procesión además se va a añadir un Cristo crucificado de la Iglesia del Salvador, que van a sacar 8 jóvenes, germen de lo que es hoy la cofradía de las 7 palabras. Además de eso, se pide la participación de la Juventud Antoniana, de los franciscanos, se buscan otros colectivos, y a lo poco tiempo
don Bienvenido Calvo piensa que cediendo estos pasos a estos colectivos y a otros como son la Hermandad Ferroviaria o los comerciantes, recordando aquellos antiguos gremios, cofradías gremiales, asignando a cada una un paso, se crea una cofradía de cada una de esas escenas de la Pasión. Y así nacen, desde 1949 la Cofradía de las Siete Palabras, sucesivamente hasta 1955, cada una de las conocemos, con la última de ellas las Caídas, luego ya posteriormente el Paso solamente, que no fue cofradía hasta mucho después, de la Borriquilla, etc. Y le dan esa intención del orden cronológico y cada día un paso o dos cofradías, pero cada una siguiendo el orden de la Pasión. Pasa el tiempo, las cofradías, estas cofradías que habían nacido y que conocíamos y que conocemos, que son las nuestras, las que tenemos ahora, habían nacido en un ambiente muy concreto, de una religiosidad muy general en toda la sociedad y como tal solamente tenían como función el solemnizar con desfiles procesionales la Semana Santa. Va pasando el tiempo, llega la época de la democracia, los años 70, los ideales y los valores son otros. Las cofradías seguían manteniéndose con la idea inicial, pero el momento era otro. Con eso llega un poquito de declive en cuanto a la participación, pero tiene la suficiente fuerza para mantenerse. A final de los años 80, primero de los 90, hay un cambio general, no solamente en Soria, en toda España, en el que vuelve a mirarse o dirigirse la mirada hacia las cofradías, pero desde un punto de vista más costumbrista, de tradición, de paisanaje, que hace que se revitalicen cofradías que no existían o las que habían dejado de existir, quiero decir, o que las que están tomen más fuerza. Y así las de Soria, capital, pues cogen bastante ímpetu. Va llegando los cincuentenarios de las cofradías, eso hace también que todas ellas se esmeren en su celebración, se incorporen nuevos pasos, como es el caso aquí de la Cofradía de las Siete Palabras de la Exaltación de la Cruz, toma más fuerza otra vez la Semana Santa y, opinión esta personal, también creo que hay un elemento muy importante, que es que en 2002 hay una renovación de la Junta de Cofradías, órgano que comprende a todas ellas, en el que se mezcla una serie de jóvenes nuevos con los veteranos, con ganas todos, y se da un impulso definitivo a la Semana Santa que nos lleva en 2008 a obtener la declaración de interés turístico regional. Ese es el periodo en el que estamos, pero han pasado ya unos años y creo que sinceramente hemos evolucionado en ese punto de vista, porque lo que ya tenemos claro es que hacemos unos desfiles procesionales suficientemente decorosos, muy dignos y yo diría que más que dignos, pero también ya hace un tiempo que estamos dirigiendo la mirada a otro aspecto de las cofradías, que es el aspecto religioso, el aspecto espiritual. En esa línea viene este proyecto de formación cofrade, otras muchas actividades que poco a poco se están realizando por parte de las cofradías y, sinceramente, creo que es el camino correcto, porque cuando hacemos ese recorrido a lo largo de la historia, vemos que cuando las cofradías han ofrecido algo verdaderamente útil para los creyentes y para el pueblo, han tenido las épocas de fuerza. Y cuando no ha sido así, cuando no han ofrecido nada, han venido las épocas de decaimiento, incluso de desaparición. Así que sigamos este camino, porque nos vendrá bien a todos, a los cofrades, a las cofradías y a los cristianos. Así que adelante y a seguir en esta línea en la que estamos trabajando.